Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Comienza a palpitar con fuerza el corazón de aquellos que somos amantes de la simbología apocalíptica. Entramos en la parte profética del libro de Daniel y retomamos aquel abrebocas que habíamos tenido en el capítulo 2. Aunque las historias narradas hasta ahora han tenido una increíble conexión con el tiempo del fin que no habíamos visto hasta ahora, lo que vamos a estudiar esta semana nos va a dejar sencillamente sin aliento. ¿Estás listo para navegar de entre el mar embravecido con una cantidad de bestias híbridas hasta el fluir tranquilo del río que procede del trono de aquel que es el anciano de días? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El Sábado Enseñaré para esta semana es el único del trimestre que sugiere 4 puntos, lo cual nos hace pensar en la cantidad de material que vamos a abarcar en esta lección. Es por esto que a ti como maestro de escuela sabática y a los directores y toda la directiva de las escuelas sabáticas que me escuchan, les quiero recomendar muy seriamente que a partir de esta lección en adelante, hasta el final del trimestre, podamos contar con 45 minutos solamente para el repaso. Aunque el siguiente bosquejo que vamos a recomendar sigue los 4 segmentos de siempre, cuando llegues a la parte de explora y de aplica, te quiero pedir que ajustes el tiempo como en el momento oportuno te lo voy a recomendar. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Qué tal esta frase para enfatizar la importancia que tiene la lección para cada uno de tus alumnos? ¿Te has preguntado alguna vez cuándo es que Dios va a intervenir para acabar con toda la injusticia que hay en el mundo? Pues la lección de esta semana se trata precisamente de esto. Sin decir más, pasa a la siguiente sección, pues la frase que acabo de mencionar tiene los componentes necesarios para activar el interés de tus alumnos en lo que vas a continuar diciéndoles. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Este es uno de los segmentos de los cuales te estaba hablando que debemos ajustar el tiempo. Le vamos a dar 27 minutos. Es decir, como vamos a hablar de 3 puntos importantes, los cuales vamos a resaltar, pues cada uno de ellos tendrá un promedio de 9 minutos. Pero no te confíes, debes estar pendiente del reloj para que el tiempo no se te pase inadvertido. Al primer punto lo he llamado las bestias híbridas y sería muy bueno que llevaras un resumen a tu clase para compartir una copia de él con tus alumnos. En primera instancia quiero invitarte para que leas con los alumnos a tu cargo Daniel capítulo 7, versículos 1 al 7, versículos 16 y 17 y versículos 23 y 24. Esto es con el objetivo de tener un marco general de la lección. Y después pregúntale a tu clase quién de ellos tiene información acerca de los siguientes símbolos: el mar, los vientos, el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible. Seguramente en algunas clases habrán unos aportes extraordinarios, pero te recomiendo que no permitas a una sola persona tomar la palabra por más de 1 minuto. Ahora, utilizando la siguiente tabla, reparte los versículos entre los miembros de tu clase y decodifica los símbolos. ¿Qué significa el mar? Pídele a los miembros de tu clase que lean Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13 y Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Allí encontramos que el mar o las muchas aguas significan muchedumbres, pueblos y naciones. Por otro lado,
Los vientos están explicados en Jeremías capítulo 25, versículos 31 al 33 y el capítulo 49, versículos 36 al 37, el cual nos hace ver, o en los cuales se nos hace ver, que se está hablando de confrontaciones, muerte por espada, en otras palabras, guerras. Y las bestias, ¿cuál es el significado de bestias? Pues Daniel 7, 17 y 23 nos muestra con claridad que son reyes o reinos. Lleguemos a la primera de las bestias híbridas, el león con alas de águila. ¿Qué significa? Pues cuando uno lee Jeremías capítulo 50, versículo 17 y Ezequiel capítulo 17, versículos 3 y 12, nos damos cuenta que tanto el rey de los animales como el rey de las aves simbolizan a Babilonia. Y ese extraño oso que se levanta más de un lado que del otro, es decir, el oso cojo, ¿qué significa? No tenemos un texto claro que nos lo muestre de manera diáfana. Sin embargo, por el vínculo que existe entre Daniel 2 y Daniel 7, podemos entender que se trata del siguiente imperio mundial, es decir, Medo-Persia. Y el leopardo multicéfalo con alas, ¿qué puede significar? Ya que no tenemos un versículo que nos lo aclare. Pues sencillamente, siguiendo la misma argumentación que del punto anterior, se trata del siguiente imperio mundial en la historia, es decir, el imperio griego. Lo mismo podemos decir de aquella bestia espantosa y terrible. No puede ser otro que el imperio romano. Daniel 2 y Daniel 7 sí tienen aquí un extraordinario vínculo. En Daniel 7:7 se nos dice que esta bestia tiene dientes de hierro y en Daniel 2 se nos dice que el cuarto imperio es el imperio simbolizado por las piernas de hierro. El vínculo que tenemos aquí entre las dos imágenes de ambas profecías es sencillamente extraordinario. Los 10 cuernos de la bestia sí son claramente explicados en Daniel capítulo 7, versículo 24, en el que se nos dice que se tratan de reyes o reinos. Pero también hay un vínculo fuerte entre las dos visiones, la del capítulo 2 y la del capítulo 7, en el hecho de que hay 10 cuernos y 10 dedos en los pies de la estatua que vio Nabucodonosor. Como los símbolos que están explicados con textos son sumamente claros, te invito más bien a enfocarte en aquellos que no son delineados en ningún pasaje bíblico. Y para esto haríamos muy bien en hacer una conexión entre la visión de Daniel capítulo 2 y la de Daniel capítulo 7, es decir, la estatua que vio Nabucodonosor y las bestias que surgen de la gran mar. Basta sencillamente con decir que en ambos sitios hay una secuencia histórica de imperios mundiales. Por lo tanto, al identificar el primero de esos imperios, Babilonia, los demás fluyen de manera natural. La diferencia entre las dos visiones es muy simple. Mientras Daniel capítulo 2 nos muestra el fluir de los imperios mundiales desde una perspectiva política, Daniel capítulo 7 nos la muestra desde una perspectiva histórica. El imperio medo-persa, visto desde el tiempo de Daniel, era el siguiente que vendría después de Babilonia. Así como la imagen de oro tenía 2 brazos y generalmente un ser humano normal tiene siempre un brazo más fuerte que el otro, asimismo se nos muestra este oso que se levanta más de un lado del otro, es decir, que es cojo. Esto significa que está representando un imperio dual en el cual uno de los pueblos es más fuerte que el otro y es una clara manifestación del poder predominante de Persia por encima de Media. Finalmente, este animal tiene 3 costillas en su boca, lo que nos muestra de una manera clara las 3 grandes batallas que convirtieron a Medo-Persia en el que gobernaba el mundo entero. La primera de ellas fue la batalla en la que venció a Lidia, la segunda a Babilonia y la tercera a Egipto. Vayamos ahora al imperio griego, el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Las alas sugieren rapidez y esto fue lo que ocurrió
cuando Grecia conquistaba el mundo. Su máximo líder, Alejandro Magno, con apenas 26 años, llegó a constituirse en monarca absoluto. Miren estas fechas. Él fue en el año 36, con apenas 20 años, rey de Macedonia y hegemón de Grecia. En el año 332, cuando tenía 24 años, él se autocoronó como faraón de Egipto. Y en el año 330 se constituye en el gran rey de Media y Persia con tan solo 26 años. Si esto no es rapidez para conquistar, entonces, ¿qué podrá ser? Vayamos ahora al último detalle, las 4 cabezas. Alejandro Magno no solamente fue rápido para conquistar el mundo, también murió muy rápidamente, a los 33 años de edad, dejando el imperio dividido en sus 4 generales, Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Un detalle que está muy bien ejemplificado por las 4 cabezas del leopardo. Roma es el siguiente imperio mundial. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de Daniel 2, que era el imperio que rigió al mundo con puño de hierro? Estaba simbolizado en la imagen con las piernas de hierro. Y aquí, en esta bestia espantosa y terrible, encontramos la conexión que hace unos segundos mencionamos, sus dientes de hierro. Sin embargo, hay un detalle más. Por ahí, por Daniel capítulo 7, versículos 19, se nos dice que las uñas de esa bestia espantosa y terrible eran de bronce. ¿Cómo podemos identificar o interpretar esto? Muy sencillo. Aunque Roma políticamente conquistó a Grecia, Grecia intelectualmente conquistó a Roma. A esto se le llamó el proceso de la helenización. Fue tan grande la influencia que tuvo Grecia en Roma que prácticamente los dioses griegos fueron adoptados por los romanos, solo que con un cambio de nombre. Por otro lado, el idioma oficial de Roma era el latín. Sin embargo, el que más se hablaba era el griego. Finalmente, no olvides mencionar que los 10 cuernos de la bestia son las 10 tribus bárbaras que invadieron el imperio romano y que gradualmente fueron evolucionando hasta convertirse en las 10 naciones que originaron la Europa moderna. ¿Bastante denso hasta ahora nuestro estudio? Yo creo que no, son cosas que manejamos nosotros fácilmente. Pero pasemos ahora al punto número 2, el cuerno blasfemo. Por favor, lee con tu clase Daniel capítulo 7, versículos 8, 20, 21, 24 y 25. Y después de esto, pregunta, ¿cuáles fueron las 3 cosas que intentó hacer este cuerno y por cuánto tiempo duró su supremacía? Permite que los miembros de tu clase puedan aportar al respecto. Pues bien, este cuerno es una de las cosas más extrañas de la visión. Tiene vida propia, tiene ojos y habla. Lo podemos identificar debido a esas 3 cosas que realiza. Número 1, habla palabras contra el Altísimo. Número 2, persigue a los santos del Altísimo. Y número 3, procura cambiar los tiempos y la ley. Hablar palabras contra el Altísimo es la conclusión o explicación de algo que se había repetido en 2 ocasiones, y era que el cuerno hablaba grandes cosas. Aquí nos damos cuenta que esas grandes cosas no son nada positivas, sino que son palabras contra el único y verdadero Dios. Esto podría ser algo como hacerse pasar por Dios o ser su representante o atribuirse cosas que solo le corresponden a Dios, como perdonar pecados. Precisamente estas 2 cosas fueron las que Jesús realizó en su papel divino, pero que los fariseos entendieron como blasfemia. Perseguir a los santos del Altísimo es una actividad que lastima directamente a Dios, porque el que toca a sus hijos es como si tocara a la niña de los ojos del Señor. En la historia encontramos una institución cristiana que perseguía cristianos simplemente por discrepancias teológicas con ella.
Cambiar los tiempos y la ley también es fácilmente rastreable en la historia. Conocemos de una institución que argumenta tener la prerrogativa divina de cambiar la santidad del día de reposo del sábado al domingo. También quitó el segundo mandamiento y parafraseó los otros a su acomodo. Y el tiempo de supremacía de esta institución son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En profecía entendemos un tiempo como un año. Tiempos es la expresión dual, es decir, 2 años, y la mitad de un tiempo, pues medio año. Estamos hablando de 3 años y medio. Cuando multiplicamos 360 días que tiene un año por 3 años y medio, nos da 1260 días, que en profecía equivalen, debido al principio de día por año, a 1260 años. Ese fue el periodo de supremacía de este cuerno blasfemo. Poniendo todas las piezas juntas, podemos identificar fácilmente la identidad de este cuerno. Primero, surge de la cuarta bestia, es decir, surge de Roma, del Imperio Romano. Aparece después de las 10 naciones que dieron origen a Europa. Delante de él caen 3 naciones, los 3 cuernos que desaparecen. También se nos dice que persiguió a los cristianos, que cambió los mandamientos, que se hace pasar por Dios y que tiene un dominio de 1260 años. El único poder sobre la tierra que se ajusta a esta descripción es el papado. Su principal obispo está en Roma. Surge después de las 10 tribus bárbaras que dieron origen a las primeras naciones europeas. Ante él caen los ostrogodos, los vándalos y los visigodos. Con la Inquisición persiguió a otros cristianos, quitó la versión bíblica de los 10 mandamientos y colocó su propia versión, quitando el mandamiento número 2 y cambiando la santidad del sábado por la del domingo. Parafraseó los otros mandamientos. Su líder se hace llamar vicario de Cristo y representante de Dios en la tierra. Y su periodo de duración está entre los años 538 después de Cristo hasta 1798, exactamente 1260 años. Punto número 3, el juicio. Este es el aspecto más importante de esta sección. Se trata del juicio celestial que se le hace al cuerno y que vindica a los santos del Altísimo, entregándoles el reino mediante su representante, el Hijo del Hombre, que se presenta ante el Anciano de Días. Por favor, lee con los miembros de tu clase Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 13, 22 y 26 al 27. Luego pregúntales, ¿dónde se desarrolla esta parte de la visión y quiénes son sus 2 personajes más importantes? A las claras se nota que esta parte de la visión no es en este mundo, sino en el cielo, en donde hay un recinto capaz de albergar a millones que sirven y billones que asisten. ¿Quién puede ser aquel anciano de días y aquel Hijo del Hombre? Pues sencillamente el anciano de días es el Padre que se sienta en su trono y el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Este precisamente fue el único título que se dio Jesús a sí mismo, el Hijo del Hombre. La expresión "fueron puestos tronos" significan 2 cosas. En primera instancia, que no estaban ahí, que los ponen para la ocasión. Y en segundo lugar, que eran más de uno. En este caso, tronos es la expresión dual. Eran 2 tronos, uno para el anciano de días y el otro para el Hijo del Hombre, en donde fue entronizado después de que se le dio dominio y reino. Por otro lado, la mención del juez y la apertura de los libros es una clara manifestación de que se está desarrollando un juicio. El objetivo de aquel juicio también es sumamente claro. Por un lado, condenar al cuerno perseguidor y blasfemo,
y por el otro vindicar a los santos que han sido perseguidos. Pero el versículo 14 también tiene un vínculo impresionante con la visión de Daniel capítulo 2, principalmente en el versículo 44. Ahí se nos dicen que los dos reinos, el que impone la roca y el que se le entrega al Hijo del Hombre y a los santos, es un reino eterno que nunca pasará. Por último, debemos mencionar una paradoja, que cuando se le da el reino al Hijo del Hombre, quienes lo reciben también son los santos del Altísimo. ¿Cómo es esto posible? Sencillo, que allá en el cielo, los santos de Dios que están en la tierra tienen un representante. Bien lo dijera Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que abogado, representante, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Si la directiva de Escuela Sabática aceptó en ampliar el tiempo para el repaso de la lección, tienes para esta sección 15 minutos. Recuerda que en nuestra opinión es el segmento más importante de todos porque aterriza los conceptos planteando escenarios que permiten la aplicación. El primero de esos escenarios que te recomiendo plantearle ante tu clase es el siguiente. Si alguien te pregunta, ¿qué tienen de importantes los datos históricos de Daniel capítulo 7? ¿Qué le responderías? Número 2. Saber que el papado es el cuerno de Daniel 7, ¿qué responsabilidad pone sobre mis hombros de ser prudente al hablar con aquellos que tienen en alta estima a esa institución, pero que al mismo tiempo queremos atraer hacia el remanente? Y finalmente, ¿cómo me ayuda esta lección a ver el juicio de Dios como algo deseable y no temible? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La tarea para esta semana es la siguiente. Desafíalos a que se llamen los unos a los otros solo para recordarse que no hay que temer al juicio investigador. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Y la conclusión de todo esto es muy sencilla. El juicio de Dios nos liberará, vindicará y entregará el reino mediante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Un saludo muy cordial desde las oficinas de la New Jersey Conference de los Adventistas del Séptimo Día. Desde aquí seguimos diciendo, crece compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.